Hola, hola mi gente, la profe Lina con ustedes, bienvenidos al canal. Vamos a resolver este ejercicio de derivadas parciales. En este caso nos están dando la función en términos de x y y nos piden calcular sus derivadas. Bueno, lo primero es identificar que es un ejercicio donde tenemos una función racional, por lo tanto vamos a aplicar regla del cociente. Y a su vez, aparte de aplicar regla del cociente, vamos a aplicar regla de la cadena, porque tenemos aquí exponente a la 2. Bueno, no se diga más, vamos a desarrollarlo. Entonces, vamos a recordar que yo primero voy a derivar en términos de una variable y luego en términos de la otra, y lo que no esté tocando con esa variable pues va a ser constante. Voy a llamar esta parte del numerador como f y la parte del denominador como g. Recordemos que hay una fórmula que nos dice que si estamos sacando la derivada con respecto a x de un cociente en términos obviamente de x, f de x sobre g de x, la fórmula para ello es f' por g menos g' por f sobre g al cuadrado. Obviamente cada uno con dx, pero yo quise abreviarla de esta manera. Entonces, recordemos que nuestro numerador es f y que nuestro denominador lo llamé g. Entonces vamos a empezar. Recordemos que vamos a hallar sus derivadas parciales. Vamos a hallar f en términos de x, que viene a ser derivada parcial de mi función con respecto a x, y vamos a hallar f en términos de y, que es derivada parcial de f con respecto a y. Entonces vamos a empezar con esta parte, la derivada parcial en términos de x. Recordemos que todo lo que no sea x es una constante. Entonces f', la derivada en este caso de 64x a la 2 y a la 4 es 64 y y a la 4 actúan como una constante. Las voy a poner de una vez. Ahora sí, derivemos la variable x. Derivada de x a la 2 es 2x. Listo, ya derivé mi numerador. Me falta ahora poner mi g, o sea, el denominador tal como está. Entonces sería por 3x más y al cuadrado menos. Ahora vamos a derivar nuestro denominador. En este caso tiene un exponente a la 2. Vamos a aplicar regla de la cadena. Recordemos que para aplicar regla de la cadena, cuando hay una potencia, pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Derivada con respecto a x de u a la n viene a ser n por u a la n menos 1 por la derivada de u, o sea, u'. Entonces tenemos n, pero mi n es 2, bajo el exponente, 2 por u, lo que está dentro del paréntesis, 3x más y, resto 1 al exponente, 2 menos 1, 1, el 1 como exponente no es necesario ponerlo, por u', o sea, la derivada interna de esta expresión. Derivada de 3x es 3, porque sabemos que la derivada de x es 1 y 1 por 3, 3. Más la derivada de y es 0, porque recuerden que en este caso y es una constante, por mi f, y mi f es 64x a la 2 y a la 4 sobre mi g, y mi g es 3x más y lo elevo al cuadrado, es decir, 3x más y al cuadrado y nuevamente lo elevo al cuadrado. Listo. Recuerden que este 2 es este 2 de la regla del cociente, y este 2 que está por dentro es ya propio del ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer en la parte del numerador es que vamos a multiplicar 64y a la 4 por 2x. Y este término lo vamos a expandir aplicando trinomio cuadrado perfecto. Y lo mismo acá en este caso, vamos a multiplicar este 2 por este 3 y por 64x a la 2 y a la 4, o sea, los monomios. Y este término, que es un binomio, lo vamos a dejar quieto y lo eliminamos el paréntesis ahorita en otro paso. Entonces vamos a hacerlo. Derivada parcial con respecto a x viene a ser 64 por 2, 128, x
y a la 4. A continuación, entonces vamos a expandir este trinomio cuadrado perfecto. Tener 3x más y al cuadrado es lo mismo que tener el primero al cuadrado, o sea, 3x al cuadrado, más 2 veces el primero que es 3x por el segundo que es y, más mi segundo al cuadrado que es y. Eliminando esto y desarrollándolo vamos a tener que esto es 3x al cuadrado, nos quedaría 9x a la 2, más 2 por 3, acá hay un 1 al lado de la y, entonces sería 2 por 3, 6, y 6 por 1, 6xy, más este término y lo elevo al cuadrado, o sea, más y a la 2. Listo, ya lo hemos desarrollado. Entonces 3x más y al cuadrado equivale a 9x a la 2 más 6xy más y a la 2. Listo, mi gente. Ahora vamos a continuar con el otro término. Entonces, como les decía ahorita, vamos a multiplicar los monomios. 2 por 3 por 64. Eso da 384. X a la 2 y a la 4. Y lo que está dentro del paréntesis lo vamos a dejar quieto por el momento. O sea, 3x más y. Sobre, y vamos a multiplicar los exponentes. 2 por 2, 4. Me quedaría entonces 3x más y elevado a la 4. Listo, mi gente. Ahora vamos a eliminar esos paréntesis que están de azul. Vamos a multiplicar 128x a la 4 por 9x a la 2 y así sucesivamente. Propiedad distributiva. 128 por 9 me quedaría 1152. X por x a la 2 me quedaría x a la 3 porque sumamos exponentes, y a la 4. Seguimos, más 128 por 6, 768. X por x, x a la 2, y a la 4 por y me quedaría y a la 5, más 128 por 1 me queda 128, xy a la 6. Ahora vamos a seguir con el otro término. Vamos a multiplicar signos primero. Menos por más, menos. 384 lo multiplico por 3. Nos da 1152. X a la 2 por x, x a la 3. Y a la 4. Bueno, voy a continuar en esta parte de abajo. Seguimos con los signos. Menos por más, menos. Entonces, menos 384 por 1. 384, x a la 2, y a la 5, sobre 3x más y elevado a la 4. Listo, mi gente. Ahora vamos a mirar si hay términos semejantes para poder ir reduciendo más la expresión. Tenemos el término x a la 3, y a la 4 con x a la 3, y a la 4. Son exactamente iguales, pero tienen signos contrarios, se cancelan. Ahora bien, tenemos la otra expresión, x a la 2 y a la 5 y x a la 2 y a la 5. Estos dos términos son semejantes. Vamos a restarlos. 768 menos 384 da 384, con signo positivo. X a la 2 y a la 5. Y este término no tiene semejante, entonces lo vamos a poner como está, más 128 x y a la 6. Y obviamente dejamos el denominador tal como está. En la parte del numerador podemos sacar un factor común. 128 divide también el 384. A su vez, aquí está x, allá también está la y la y. Entonces vamos a sacar nuestro factor común. Viene a ser 128, saco la x con su menor exponente, o sea, x con exponente 1. Y a la 5 y y a la 6, la y a la 5 viene a estar de factor común. Ahora bien, 384 dividido 128 da 3. X a la 2 dividido x da x porque se restan los exponentes. Y a la 5 dividido y a la 5, como son iguales, se van a cancelar, no se pone nada.
más 128 dividido 128 da 1. El 1 ahí no es necesario ponerlo a menos que sea el único término que vaya a haber ahí sí es necesario. X dividido X son iguales, no se pone. Y a la 6 dividido Y a la 5, se restan exponentes, queda Y a la 1. O sea, Y dividido 3X más Y elevado a la 4. Si analizamos, los dos son iguales, estos dos paréntesis, por lo tanto podemos cancelar. Nos va a quedar este 3X más Y, lo cancelo y acá queda un exponente, un 3. Entonces la derivada parcial con respecto a X es 128 XY a la 5 sobre 3X más Y elevado a la 3. Y listo, ya calculamos la derivada parcial con respecto a X. Es esta. Vamos ahora a hacer la derivada parcial con respecto a Y. Nuevamente, para resolver este ejercicio, en la parte de la derivada parcial con respecto a Y, vamos a aplicar nuevamente regla del cociente y a su vez también regla de la cadena. Recordemos que para la regla del cociente viene a ser f' por g menos g' por f sobre g cuadrado, donde f es 64x a la 2 y a la 4 y g es 3x más y elevado todo a la 2. Entonces recordemos que estamos aplicando la derivada parcial con respecto a la variable y que el resto es una constante. Por lo tanto, vamos a derivar nuestro numerador y 64x a la 2 van a ser las constantes en este caso. O sea que 64x a la 2. Constantes, las pongo de una vez. Por derivada de y a la 4 es 4y a la 3. Y me dicen que ponga mi g tal como está, o sea, la expresión que tengo en el denominador, 3x más y elevado al cuadrado, menos g', o sea, la derivada de esta expresión que tengo acá. Recordemos que aplicamos regla de la cadena tal como lo hicimos ahorita, por lo tanto este exponente 2 lo bajo, al exponente 2 le resto 1, me va a quedar 1, entonces sería 3x más y elevado a la 1 por la derivada interna, que en este caso 3x es una constante, entonces derivada de 3x es 0 y la derivada de y es 1, entonces por 1. Listo, ya derivamos internamente, o sea, ya aplicamos regla de la cadena. Vamos a seguir con f, escribo mi f tal como está, o sea, 64x a la 2 y a la 4 sobre mi g, pero mi g es 3x más y elevado al cuadrado, pero me dicen que lo eleve al cuadrado también. A continuación, lo que vamos a hacer es multiplicar los monomios y expandir nuevamente este término de acá, que ya sabemos cuánto da el resultado. Y también vamos a multiplicar acá nuevamente los monomios, y esta expresión que tiene dos términos lo dejamos quieto por el momento. Entonces vamos a multiplicar 64 por 4, 256. X a la 2 por y a la 3 me quedaría x a la 2, y a la 3. Y expandimos este término. 3x al cuadrado me queda 9x al cuadrado. Más 3x por y por 2 me queda 6xy. Más y al cuadrado. Recuerden que esta parte yo ya la había explicado inicialmente cuando calculamos la derivada parcial con respecto a x. Menos. Ahora vamos a multiplicar también los monomios de acá, o sea, 2 por 1 por 64. Eso da 128 x a la 2, y a la 4, que multiplica a este término 3x más y sobre 3x más y elevado a la 4, porque multiplicamos 2 por 2. Vamos a aplicar propiedad distributiva. Este primer término multiplica cada uno y a su vez este 128, este término de acá, multiplica cada uno de los que está ahí. Vamos a hacer ese paso. 256 por 9
2304. X a la 2 por X a la 2, X a la 4, Y a la 3, más 256 por 6, 1536. X a la 3, porque X a la 2 por X, X a la 3, Y a la 4. Seguimos. Más 256 por el 1 que hay acá, 256. X a la 2, Y a la 5. Ahora ya hemos terminado de aplicar propiedad distributiva allí. Vamos a aplicar la propiedad distributiva de este lado. Menos 128 por 3, 384. X a la 3, Y a la 4. Menos por más, menos. 128 por 1 me queda 128. X a la 2, Y a la 5. Sobre 3X más Y elevado a la 4. Ahora vamos a mirar si hay términos semejantes. Por ejemplo, X a la 4, Y a la 3. No hay ninguno que tenga X a la 4, Y a la 3. No es término semejante con ninguno. O sea que lo pongo tal como está. 2304, X a la 4, Y a la 3. Este término es semejante con este otro. Nos quedaría, haciendo la resta, 1536 menos 384 nos da más 1152. X a la 3, Y a la 4. Ahora vamos a seguir con este otro término, X a la 2, Y a la 5 con X a la 2, Y a la 5. Tienen términos semejantes, claro que sí, ellos dos lo son. Entonces vamos a hacer la resta. 256 menos 128 da más 128. X a la 2, Y a la 5. Sobre 13X más Y elevado a la 4. Bueno, yo espero haberles podido ayudar con la solución de este mega ejercicio. Si ha sido así, si te pude ayudar en el tema de derivadas parciales, por favor dale me gusta a este video. Y recuerda compartirlo con tus conocidos compañeros de clase para que ellos también se beneficien con mi explicación y yo poderles ayudar, que es mi mayor anhelo. Bueno, besos y abrazos para todos y recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal, activar la campanita para que recibas las notificaciones de cuando subo un video. Besos y abrazos para todos y se despide de ustedes la Profe Lina. ¡Chao!